¿Qué puede provocar más pánico en Occidente? ¿Un golpe militar o una nación africana que, finalmente, se atreve a decidir el destino de su propio petróleo? Imagina por un segundo a los líderes sentados en las oficinas de París, Tel Aviv y Washington, recibiendo un cable urgente. Un país del África Occidental acaba de firmar un acuerdo petrolero fuera de los circuitos tradicionales. Nadie pidió permiso. Nadie avisó antes de actuar. Es el tipo de noticia que resuena con eco de crisis. El tipo de noticia que puede cambiar el rumbo de la historia. En Burkina Faso, una sola firma ha encendido alarmas en 3 continentes. Ibrahim Traoré, considerado por muchos como imprudente y temerario, dio un paso inesperado. Selló un pacto petrolero secreto con Rusia. Este acuerdo desafía décadas de dominio occidental y deja un mensaje imposible de ignorar. La soberanía africana ya no es una promesa futura. Se convierte en un hecho palpable, defendido con convicción y tinta indeleble. Durante años, el petróleo africano fue extraído, refinado y vendido bajo condiciones impuestas desde lejos, mientras las naciones locales apenas observaban la riqueza escapar entre sus dedos. Ejemplos sobran. Nigeria, pese a ser uno de los mayores productores de crudo del continente, seguía importando gasolina refinada de Europa. Angola, con reservas equivalentes a millones de barriles, veía cómo las ganancias terminaban en cuentas suizas. Ahora, el flujo se invierte. El crudo permanece en casa, las manos que lo refinan son africanas, y el dinero circula en un sistema que excluye a los antiguos guardianes del poder. Mientras en Occidente repiten las etiquetas de inmadurez o sueño peligroso, Traoré demuestra lo contrario. Basta una decisión valiente para poner en jaque el tablero global. Las potencias sienten inquietud porque saben que, si un país puede firmar su libertad, otros pueden atreverse a seguirlo. El riesgo de un efecto dominó es demasiado real como para ignorarlo. Detrás de este movimiento hay algo más que petróleo. Es una rebelión abierta contra la dependencia y el mito de la inferioridad africana. Es la prueba de que la verdadera riqueza está en la capacidad de decir no al tutelaje externo y de crear reglas propias, donde antes solo existían cadenas invisibles. Y si miramos atrás, vemos que las cadenas no siempre fueron materiales. Durante la era colonial, Francia imponía el franco CFA como moneda obligatoria, atando la economía de 14 países a su propio tesoro. Esta arquitectura financiera, consolidada tras la Segunda Guerra Mundial, garantizaba que ninguna nación africana pudiera tomar decisiones monetarias independientes. Ignorar este cambio es aceptar seguir siendo espectador de un expolio interminable. Comprenderlo puede inspirar una transformación histórica, no solo para Burkina Faso, sino para todo un continente y quienes sueñan con un mundo menos desigual. Porque hoy, la pregunta que resuena en los pasillos del poder es simple y desafiante. Si la soberanía realmente se puede firmar, ¿quién será el próximo en atreverse? Pero, ¿cómo se gestó este acuerdo a espaldas del mundo y qué amenazas desató realmente? La historia comienza mucho antes de la firma, en el corazón de un país decidido a romper su destino. Pongamos un caso concreto. En el año 1983, Thomas Sankara intentó nacionalizar los recursos de Burkina Faso. Su vida terminó abruptamente, pero el sueño de la autonomía energética y económica no murió. Décadas después, Ibrahim Traoré retoma la antorcha y la lleva más lejos, aprendiendo de los errores y aciertos de quienes lo precedieron. Durante muchas décadas, África encendió al mundo. Sin embargo, su gente vivió en la oscuridad. ¿Cómo pudo nacer una paradoja tan cruel? Basta recordar que, en la década de los años 70, mientras el petróleo africano alimentaba las fábricas de Marsella y Rotterdam, millones de africanos cocinaban con leña y caminaban kilómetros para conseguir queroseno. Cada gota extraída era una oportunidad perdida de desarrollo local. Mientras Europa y Occidente florecían, el precio del petróleo africano se decidía a miles de kilómetros. Los contratos se rubricaban en París o Londres, y los beneficios, millones de dólares cada año, acababan en bancos extranjeros. Los africanos veían evaporarse su riqueza
antes de siquiera rozarla. Esto no es distinto de lo que ocurrió en América Latina con la United Fruit Company, que controlaba no solo la producción de frutas, sino la política de países enteros, demostrando cómo la explotación de recursos puede subyugar a naciones enteras. El franco CFA, impreso en París, era mucho más que un billete. Era un grillete. Ataba a 14 países africanos al tesoro francés, impidiendo cualquier intento de independencia financiera o política. Para mover una sola pieza, había que pedir permiso. Cada presupuesto debía pasar por París, y cualquier intento de cambio era respondido con sanciones o amenazas veladas. Las infraestructuras vitales, refinerías, puertos, oleoductos, jamás estuvieron en manos africanas. Francia y otras potencias mantenían la propiedad, decidían qué se construía, cómo funcionaba y quién recogía las ganancias. La modernización solo llegaba si lo permitían bancos y empresas extranjeras. Un ejemplo reciente es el puerto de Abiyán, en Costa de Marfil, controlado por empresas francesas hasta el año 2020 y todavía parcialmente custodiado por intereses europeos. La vigilancia iba más allá. Israel controlaba los corredores energéticos del Mediterráneo, vigilando cada embarque que salía de puertos africanos. De Suez a Haifa, cada gota de petróleo era rastreada, medida y grabada por intereses externos. Los sistemas de seguimiento marítimo, desarrollados en Tel Aviv, permitían saber en tiempo real el destino de cada barril. Así, cada intento de comercio alternativo era detectado y bloqueado mediante sanciones o presiones diplomáticas. La pobreza energética africana no fue un accidente ni simple mala gestión. Fue el resultado de un diseño frío y calculado: impedir que el continente gestionara y consumiera su propia energía. África, rica en petróleo y minerales, debía importar combustible refinado y pagar sobreprecios de hasta un 35%. Tomemos el caso de Senegal. Durante años, la gasolina refinada llegaba desde Marsella a un precio que duplicaba el coste de producción local, mientras las refinerías nacionales languidecían por falta de inversión. Así se erigió una arquitectura de dependencia, tan sólida como cualquier muro físico. Ignorar estos mecanismos es condenarnos a repetir la historia. Si no reconocemos la ingeniería de la pobreza africana, nunca romperemos las cadenas que la sostienen. Lo mismo ocurrió en la India colonial, cuando los británicos impusieron el cultivo de algodón para exportación y prohibieron la industria textil local, condenando a millones a la miseria para mantener la riqueza de Manchester y Liverpool. Pero el statu quo no dura para siempre. El frío y la humillación de los últimos años encendieron una chispa. Una energía nueva comienza a recorrer el continente. Es la misma energía que impulsó a los países asiáticos en el siglo XX, cuando Corea del Sur y Japón decidieron dejar de ser simples exportadores de materias primas y apostaron por la industrialización, desafiando los dictados de potencias extranjeras. En este contexto, una decisión inesperada comenzó a alterar el equilibrio. El presidente de Burkina Faso desafió siglos de reglas no escritas. Su pacto petrolero con Rusia no era solo un acuerdo comercial, sino una declaración temeraria de independencia. La comparación inevitable es con la nacionalización del petróleo en Irán en 1951, cuando el primer ministro Mossadegh desafió a las compañías británicas y pagó un precio altísimo, pero marcó un antes y un después en la conciencia nacional. El invierno que nunca debió tocar a África trajo consigo una pregunta ineludible: ¿esperar un permiso ajeno o atreverse a forjar el propio destino? En cada rincón de Burkina Faso, las familias sentían el peso de esa decisión. Hospitales sin luz, escuelas cerradas antes del atardecer, madres calentando agua en ollas viejas, mientras los niños temblaban bajo mantas raídas. El frío era físico, pero también simbólico. Era el precio de una dependencia que parecía eterna. Burkina Faso, durante décadas relegada a la sombra de las potencias, atravesaba una paradoja despiadada. Mientras el petróleo africano calentaba hogares en París y Berlín, los hospitales en Ouagadougou quedaban a oscuras y las escuelas enviaban a sus alumnos a casa antes del atardecer.
No era solo una humillación económica, era una herida moral profunda. ¿Cómo aceptar que la riqueza del continente alimentara el progreso de otros, mientras su propio pueblo sufría bajo la penumbra? El presidente Ibrahim Traoré comprendió que la espera era una condena. Decidió apostar todo. Primero, tendió la mano a Occidente con una propuesta directa: refinar el petróleo en suelo africano, compartir beneficios reales, reinvertir en hospitales y escuelas. La respuesta fue un muro de indiferencia. Reuniones postergadas sin fin, cartas devueltas con silencios corteses e incluso burlas a puerta cerrada. Burkina Faso debía esperar su turno. Pero, ¿esperar cuántos inviernos más? La humillación era doble. La energía africana seguía calentando casas europeas, mientras los hospitales de Burkina Faso agonizaban en la oscuridad. El mensaje era brutalmente claro: el bienestar africano podía postergarse, la riqueza africana no. Y esto no es exclusivo de Burkina Faso. En Mozambique, la extracción de gas natural por multinacionales extranjeras ha dejado a millones sin acceso a energía barata, mientras los beneficios se reparten entre accionistas en Londres y Houston. En ese invierno extremo, cuando el último generador del Hospital Central amenazaba con apagarse, Traoré buscó alternativas. Miró hacia el este. El acercamiento a Rusia no surgió de afinidades ideológicas, sino de una simple urgencia de supervivencia. Rusia no exigía sumisión ni deuda impagable, sino acuerdos tangibles: transferencia de tecnología, construcción de refinerías, capacitación real para manos africanas. El pacto se firmó en secreto, con la memoria viva del destino trágico que sufrió Libia por desafiar el orden global. El acuerdo con Moscú rompía todas las reglas impuestas. El petróleo africano sería refinado en tierra africana, por africanos y bajo normas africanas. No se trataba de préstamos envenenados ni de contratos que perpetuaban la dependencia, sino de una apuesta audaz por la autonomía. Era una jugada cargada de riesgo. Pero evitar el riesgo habría significado condenar a Burkina Faso a otra generación perdida en la pobreza y la oscuridad. Cuando la noticia salió a la luz, Occidente reaccionó con furia. Francia congeló la ayuda y retiró a sus asesores. Israel intensificó la vigilancia sobre rutas energéticas y comunicaciones estratégicas. Estados Unidos amenazó con sanciones, presión financiera y aislamiento. El precio del desafío era altísimo: sanciones, sabotaje, soledad internacional. Pero el precio de la sumisión era aún mayor: resignarse a una nueva era de dependencia y olvido. Traoré y su pueblo apostaron por la autodeterminación. Sabían que la tormenta se avecinaba, pero también que esta vez el viento podía soplar a favor de quienes se atrevían a romper el ciclo. Ya no se trataba solo de resistir. La verdadera pregunta era si el ejemplo de Burkina Faso podía encender la chispa del cambio en todo el continente. Porque cuando una nación pequeña se atreve a decir no y a actuar sin pedir permiso, el eco puede sacudir fronteras y despertar sueños dormidos. Todo un continente comenzaba a preguntarse: ¿y si la ola del cambio ya ha comenzado a romper? Pero la apuesta de Traoré pronto enfrentaría su primera gran prueba. El invierno no perdona, y las represalias tampoco. El reloj había comenzado a correr. Si un país pequeño puede sacudir el tablero global, ¿qué sucede cuando un continente entero decide desafiar el statu quo? Lo que comenzó en Burkina Faso no se quedó en una anécdota aislada. Su eco cruzó fronteras, despertando a quienes dormían y poniendo en alerta a quienes creían tener el control. Primero fue Mali, luego Ghana, más tarde Nigeria y Sudáfrica. Gobiernos anteriormente cautelosos ahora se atreven a explorar rutas propias hacia acuerdos energéticos soberanos, inspirados por el ejemplo valiente de Burkina Faso. Ya no se repiten viejas fórmulas, negocian desde la dignidad, apuestan por la cooperación sin extracción y reclaman el control real sobre sus reservas. En Tanzania, por ejemplo, la construcción de un oleoducto gestionado por capital local y socios africanos demuestra que el modelo de dependencia se puede romper. Así surge una idea revolucionaria:
el bloque energético de África Occidental. No se trata solo de exportar crudo a precio de saldo, ni de aceptar monedas extranjeras como norma. Ahora, el comercio energético se proyecta en nuevas monedas híbridas, combinando fuerzas regionales para que la riqueza circule dentro de África antes de alimentar economías externas. Es un paso hacia la integración real, similar a lo que logró la Unión Europea con el euro, pero con el objetivo de proteger los intereses africanos. En las plazas, los campus universitarios y hasta en los gabinetes de gobierno, el tono cambia. La juventud y los nuevos líderes africanos ya no gritan solo en protesta, debaten propuestas concretas, diseñan políticas activas y convierten el descontento en estrategia. De la indignación pasan a la construcción. Se multiplican los talleres de ingeniería, las becas en refinación y petroquímica y las empresas emergentes creadas por africanos para africanos. En Nairobi, una startup local ha desarrollado un sistema de microrefinerías portátiles que permite procesar crudo en comunidades rurales, generando empleo y energía local. Mientras tanto, el antiguo control occidental se resquebraja. Francia ya no pierde únicamente recursos, sino también autoridad moral y política. Su influencia se diluye ante un nuevo discurso africano. Israel ya no logra vigilar cada ruta ni anticipar cada movimiento. En Washington, el temor es palpable. Una África independiente, que no orbita alrededor de ningún polo, amenaza con cambiar las reglas del juego para todos. De pronto, la independencia africana deja de ser consigna teórica. Se vuelve visible en acuerdos firmados, rentable en cifras que ya no se fugan hacia el norte, e irreversible en el ánimo de generaciones que han probado el sabor de la autonomía auténtica. África deja de mendigar oportunidades y empieza a crearlas. En Senegal, el gobierno ha lanzado un programa nacional de capacitación petrolera que ya ha formado a más de 5.000 técnicos en 3 años. Un ejemplo de cómo el control de los recursos empieza con la educación. El riesgo y la apuesta no podrían ser mayores. Si África aprende a valorar y gestionar sus propios recursos, no solo transformará su destino, sino que podría desatar una revolución económica mundial. El futuro del continente y del planeta está en juego. Piensa en cómo China logró, en 4 décadas, transformar su economía controlando el ciclo completo del acero y la electrónica. África, con sus reservas de petróleo, podría redefinir la economía global si sigue el mismo camino. Pero esto no termina aquí. ¿Qué enseñanzas deja el ejemplo de Burkina Faso para los próximos líderes y para otros países que sueñan con escribir su propia historia de soberanía? Hay lecciones prácticas, la importancia de la formación técnica, la necesidad de alianzas estratégicas que no impliquen sumisión, la urgencia de crear bancos de datos propios y sistemas de información independientes. Países como Etiopía ya han comenzado a desarrollar sistemas de pago digital autónomos para que las transacciones energéticas no tengan que pasar por bancos extranjeros. Cada generación enfrenta su propio desafío. La pregunta es, ¿quién se atreverá a tomar la antorcha y reinventar las reglas una vez más? En los años 60, los líderes africanos lucharon por la independencia política. Hoy, la batalla es por la independencia económica y tecnológica. Es el momento de que surjan nuevos Sankaras, nuevos Nkrumahs, pero armados con hojas de cálculo, contratos internacionales y una visión global. El cambio real no es cuestión de ideologías, sino de estructuras, rigor y la osadía de firmar sin temor al juicio externo. La experiencia de Noruega, que creó un fondo soberano para invertir las ganancias del petróleo en beneficio de toda la población, es un ejemplo de que la riqueza natural puede ser motor de desarrollo sostenible si se gestiona con visión y transparencia. Burkina Faso, con su revolución silenciosa, nos deja una verdad esencial. La soberanía no es un legado, se forja día a día, acuerdo tras acuerdo, revisando cada cláusula, pero sobre todo, apostando por la capacidad técnica propia. No basta con denunciar injusticias o rebelarse. El cambio auténtico nace cuando se asume la gestión directa y se decide no delegar el futuro. Implementar institutos de formación petrolera
invertir en tecnología local y crear marcos legales sólidos son pasos fundamentales para que la independencia no sea solo un ideal, sino una realidad tangible. El ejemplo burkinabé es contundente. No hay que rogar ni esperar permisos cuando uno negocia con dignidad y visión. Ibrahim Traoré no pidió comprensión, ni esperó la aprobación de París o Washington. Actuó con determinación y estrategia. Esto exige mucho más que discursos. Implica construir refinerías, formar ingenieros, dominar los propios datos y administrar recursos, incluso si el mundo lo considera imposible. Es el mismo espíritu que llevó a Brasil a desarrollar su industria petrolera estatal y a desafiar el monopolio de las compañías extranjeras en los años 70. El despertar africano es una lección viva. El poder genuino no se delega ni se implora, se conquista con hechos concretos. La independencia energética de Burkina Faso es mucho más que un logro político. Es una hoja de ruta para cualquier nación que aspire a dejar de ser víctima y convertirse en arquitecta de su destino. Este camino exige rechazar el tutelaje externo, asumir el costo de aprender y tener la audacia de escribir reglas propias. Implementar auditorías independientes, fortalecer los sistemas judiciales y promover la transparencia en la gestión de los recursos son pasos clave para evitar los errores del pasado. Hoy, el futuro de un país no se define en despachos ni foros internacionales, sino en la capacidad de redactar contratos, manejar sus datos y educar generaciones en la autosuficiencia. Lo que está en disputa no es solo el control de un recurso, sino la oportunidad de romper el ciclo histórico de dependencia y reescribir la narrativa nacional desde la autonomía. Ghana, por ejemplo, ha lanzado una plataforma digital para monitorear en tiempo real la producción y distribución de petróleo, reduciendo las fugas y asegurando que los beneficios lleguen al pueblo. Ignorar estas lecciones es condenarse a la irrelevancia y al olvido. Aprenderlas es reclamar un lugar en la historia como protagonistas, no como víctimas anónimas. La cuestión no es qué hará el mundo ante el ejemplo de Burkina Faso, sino qué harás tú con esta enseñanza. ¿Esperarás consentimiento o empezarás a construir tu propia soberanía? La historia está llena de países que esperaron demasiado y perdieron su oportunidad. Es el momento de actuar. Pero la pregunta más incómoda aún está por llegar. ¿Cuál es el precio real de desafiar el sistema global y apostar todo por la independencia? Las represalias pueden ser duras: sanciones económicas, campañas de desprestigio, sabotajes a infraestructuras críticas. Pero el precio de la sumisión es, a largo plazo, mucho mayor: perpetuar la pobreza, la dependencia y la vulnerabilidad. Un ejemplo histórico es el embargo petrolero contra Irán, que buscó asfixiar la economía nacional, pero también fomentó la innovación en el sector local. Una nación encendió la chispa. Ahora, el eco de esa valentía solo necesita una cosa para volverse inapagable: tu voz. La participación ciudadana es esencial para que el cambio sea duradero. Organizar foros de debate, exigir transparencia en los contratos públicos y apoyar a los líderes que defienden la soberanía son acciones concretas que pueden marcar la diferencia. Durante demasiados años, se nos enseñó a mirar la historia como un desfile de potencias ajenas, como si nuestra única opción fuera elegir amos. Pero hoy, en Burkina Faso, alguien decidió que ya no se pide permiso para existir. Se firmó un papel, sí, pero lo que quedó sellado fue la voluntad de un pueblo de dejar de ser espectador y comenzar a escribir su propio destino. Esto no es solo un contrato petrolero, es una pregunta lanzada al mundo. ¿Quién tiene derecho a decidir sobre sus recursos, su futuro, su libertad? Cada gota de petróleo extraída, refinada y negociada bajo nuevas reglas, es una declaración de independencia que resuena mucho más allá de las fronteras africanas. Es una invitación a otros países a repensar su relación con las potencias tradicionales y a explorar caminos alternativos de desarrollo. El pacto con Rusia no es solo una maniobra comercial, es la prueba viva de que la soberanía no se mendiga, se construye. Y cuando alguien se atreve, el impacto sacude hasta los cimientos de los imperios más antiguos. Porque el mayor miedo de quienes han controlado África durante siglos
no es perder el recurso. Es perder la costumbre de que el continente acepte su papel de servidumbre disfrazada de paz. En el siglo XIX, la independencia de Haití fue recibida con hostilidad por las potencias europeas, pero abrió la puerta a movimientos de liberación en toda América Latina. Quedarse al margen hoy es aceptar esa vieja narrativa, esa mentira de que hay que esperar un permiso, una ayuda, una red de seguridad ajena para dar el siguiente paso. Pero participar, levantar la voz, compartir este mensaje, cuestionar las reglas, es convertirse en parte vital de la historia que sí vale la pena contar. Cada generación tiene la posibilidad de romper con el pasado y construir un futuro propio. La revolución que inició Burkina Faso es silenciosa, pero cada vez suena más fuerte. No hay tiros, pero sí decisiones que cortan cadenas antiguas. No se trata solo de gobiernos, sino de personas, de quienes se atreven a imaginar que la prosperidad puede ser nuestra, que la dignidad no es un lujo, sino un derecho. En Sudáfrica, el movimiento contra el apartheid demostró que la presión ciudadana y la acción colectiva pueden derribar sistemas de opresión aparentemente indestructibles. El mundo observa, inquieto, porque sabe que cuando una nación se levanta, muchas otras pueden seguir. Lo que está en juego no es solo petróleo, ni siquiera dinero. Es la posibilidad de recuperar el control sobre el propio destino, de dejar de ser la nota al pie en los libros ajenos y empezar a escribir capítulos propios. La historia la escriben quienes se atreven a desafiar los límites impuestos. Hoy la pregunta ya no es si esto es posible, sino quién tendrá el coraje de alimentar este fuego que ya arde. Porque la revolución de la autonomía no espera, se construye cada día, en cada decisión, en cada acto de valentía, en cada voz que se niega a apagarse. Los próximos pasos serán difíciles, pero cada logro será un ladrillo más en la construcción de una África libre y soberana. Así que, ¿te quedarás mirando cómo otros hacen historia, o sumarás tu voz a este eco que ya no se puede ignorar? Porque el futuro de África, y del mundo, se está decidiendo ahora, y cada uno de nosotros tiene un papel que jugar. Elige bien. Porque la historia rara vez da segundas oportunidades a quienes prefieren esperar.